De las minifaldas a la revolución. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué es? Bueno, eso fue lo que pasó en Irán, antes precisamente en el año 79. Por cierto, hay que recordar que este 11 de febrero se cumplió 47 años de la revolución en Irán y esto es lo que todavía es tema de la discusión en la guerra del Medio Oriente. Pero ¿qué pasó antes, cuando el Shah de Irán todavía mandaba hasta el año 79? Bueno, había en el mundo un cambio que se estaba dando a nivel cultural, a nivel musical. A nivel musical, en toda Europa sonaba los Beatles, los Eagles, Rolling Stone, etcétera. Pero lo más curioso, que en las discotecas ya todas las muchachas en París se vestían con minifaldas. Un momentico, ¿y entonces qué tiene que ver eso? Bueno, que el Shah de alguna manera antes del año 79, bueno, trajo todos esos cambios, todos esos lujos a Irán. Botó la casa por la ventana, discoteca, fiestas, lujos, de todo. Y eso es lo que pasaba precisamente antes del año 79, que es cuando se va a producir la revolución religiosa. Pero hay que entender esto antes. Ajá, ¿y desde cuándo? Vamos a tratar de entenderlo, el origen, desde la Segunda Guerra Mundial. Como todos ustedes saben y recuerdan, la Segunda Guerra Mundial se produce por la agresión de Adolfo Hitler al mundo, representado por Alemania, el emperador Kiyohito o Hirohito en Japón y Mussolini en Italia. Ellos van a ser enfrentados por Stalin, el comunista de Rusia, y precisamente el gran generador de toda esta confrontación con Alemania va a ser Winston Churchill en Gran Bretaña, que después se va a unir Roosevelt en los Estados Unidos. Pero aquí viene el escenario interesante, porque en el año 41 ya comenzó la guerra, en el año 39 ya estamos en el año 41 y va a pasar algo impresionante, que Estados Unidos lo va a motivar a incorporarse a la guerra. ¿Qué fue? Bueno, el 7 de diciembre, cuando Japón, el emperador Hirohito, ataca a Pearl Harbor. Esto es lo que va a desatar la furia de los Estados Unidos y la incorporación en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba entonces en el Medio Oriente? Y es lo que queremos destacar. Bueno, que va a ser, de alguna manera, Alemania va a invadir en el año 41 a Rusia. Ajá, ¿y qué va a pasar ahí? Bueno, como Alemania va a invadir a Rusia, Rusia de alguna manera va a necesitar armas, suministro, petróleo. Y entonces en esa época, ¿quién le podría producir esos suministros a Rusia? Irán. Sí, Irán. Pero entonces en Irán precisamente estaba el papá del que fue sustituido en el año 79 a nivel religioso por los ayatolás. Es decir, estaba el Shah Reza en esa época del 41. Y él, desde alguna manera, por los años 39 y 40, se alió a los alemanes. El Shah Reza, en esa época, se alió a los alemanes porque ellos eran ingenieros, eran constructores y le hicieron a Irán ferrocarriles, autopistas, industrias. Entonces, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera Churchill y Stalin le dijeron: mira, olvídate, nos tienes que ayudar, tienes que ser aliados de nosotros. Y el Shah Reza de Irán no se puso reacio. Así que entonces no quedó más remedio que Winston Churchill, por parte del Imperio Británico de Gran Bretaña, y Stalin por Rusia, el comunista, derribaron el gobierno
de el Shah Reza en el año 41. Lo tumbaron. Eso fue lo que pasó. Entonces Rusia entró por el sur y Gran Bretaña entró por el norte en Irán. Y en 3 días tumbaron al Shah Reza. Bueno, ¿y qué pasó? Después que entonces nombraron a su hijo Mohamed Reza Pahlavi. Pahlavi es el hijo del Shah Reza. Pahlavi en esa época, adivinen qué edad tenía, 22 años. Era un muchacho. Bueno, ¿y qué pasó luego que este muchachito de 22 años toma el poder? Bueno, fue manipulado, utilizado toda Irán. Pero básicamente son 3, 4 cosas las más importantes que utilizaron. Churchill por Gran Bretaña, Stalin, el comunista, en Rusia a Irán. ¿Qué fue? En primer lugar, en aquella época se producía petróleo en Irán, más o menos unos 140,000 barriles. Eso en esa época era una barbaridad, era algo extraordinario y que producía evidentemente gasolina en la refinería más importante para la época, que era la refinería de Abadán. Esa refinería estaba ubicada, hoy ya es un parapeto viejo, pero en esa época estaba ubicada y funcionaba y dio muy buenos resultados al final del Golfo Pérsico, al sur oeste, al sur occidente de Irán, precisamente muy cerca de Basora, que es la salida del petróleo de Irán. Y esto va a generar un tema muy interesante, pero será más adelante que lo explicaremos. Entonces se utilizó el petróleo, se utilizó la gasolina y también se utilizó los ferrocarriles. Por eso es que se dice que esa época Irán formó lo que se llamó para Rusia el Puente de la Victoria. Y así finaliza este capítulo de la Segunda Guerra Mundial con el protagonismo de Irán. Así que vamos a crear otro capítulo para la continuidad. ¿Qué pasó en Irán después de la Segunda Guerra Mundial? Así que mientras tanto agradecemos sus comentarios, suscríbanse a nuestro espacio en Facebook y nosotros seguimos, porque aquí en Noticias Oscar somos los únicos que explicamos la noticia y queremos que usted sepa la verdad. Hasta una próxima oportunidad.